nadie y que no tienen plata para subir, ya se lo van a subir. Al solo Transmilenio. Es más, ahora los colados lo están metiendo a la cárcel, ¿o no? Pues piense si el dinero lo necesita o no lo necesita. Claro, ¿Ustedes trabajan por qué? porque necesitamos. ¿Pero porque necesitan qué? Vivir, necesitamos. Plata, por plata, por sueldo. Por sueldo, sí, claro, para Ustedes venden es por plata. plata. Ese cuentico de que la plata no lo está en la vida lo dice el que no la tiene. Pero el que la tiene sabe que con la plata se logra y bien manejada ayuda hasta a los demás. Siempre para ayudarle a los demás. ¿O no es así? El tiempo. Tú lo decías ahora. Esa es una de las partes en la que nosotros bloqueamos totalmente. Tiempo. Nunca tenemos tiempo para nada. Pero eso sí, para un asado sí hay tiempo. Para una fiesta sí hay tiempo. Para rumbear sí hay tiempo. Para todo lo que sea. Parranda, fiesta, trago, eso sí hay tiempo. Pero para educarnos, para formarnos, para ser personas de bien, no hay ni tiempo ni hay dinero. Para eso no hay. Y eso es lo que nos tiene mal en este país. Si usted se va a países que son de verdad, que manejan una cultura totalmente diferente, ellos le invierten a su yo. Ellos estudian, ellos se forman, ellos se capacitan. Ellos saben invertir su tiempo. Nosotros no. No tienen tiempo, pero corren para llegar a la casa a ver la novela de las 8 de la noche. Y no tienen tiempo. Es más, no les queda tiempo de hablar con sus hijos porque es que a las 8 es la novela, a las 9 sigue el reality y a la otra hora sigue el noticiero. ¿Cómo va a hablar con el chino? Es más importante eso que hablar con el hijo. Y no tienen tiempo. Y no tienen tiempo ni siquiera de sentarse a prepararse, a capacitarse, a estudiar. No tienen tiempo. Esas son las limitaciones que tenemos nosotros. Por eso es que no realizamos nuestros sueños. Porque tenemos que limitaciones de fracasados. Eso es lo que hablamos, fracasados. Y por último, lo que hablábamos ahora, ¿qué nos ha permitido ser exitosos? El miedo. Pero yo les hago una pregunta. El miedo sirve para qué? Simplemente para qué se nos creó el miedo a nosotros. Para nada, no. Claro que sí. Ah, El miedo es un reto. Es un reto el miedo. Cuando yo le tengo miedo a las alturas, la pregunta es, ¿me quiero morir con el miedo a las alturas? No, señor. Yo tengo que ir a vencer ese miedo. ¿O no es así? Hay personas que no montan en avión porque les da miedo. Y le hago una pregunta. ¿Será que teniendo la oportunidad de que sea cohibido por ese miedo? De conocer el mundo. Cuando usted, ese es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, a vencer nuestros miedos. Y la pregunta es, ejemplo, usted le tiene miedo a las alturas. Tiene dos opciones. O que el miedo se vuelva más, se potencialice más, o que termine con el miedo. ¿Sigue igual con el miedo o lo quita? ¿Usted qué quiere? Quitarlo. Si sigue igual, no perdió nada, no ganó. Pero si ganó, si lo quitó el miedo, ganó mucho. Esas son las dos opciones que ustedes tienen que escoger en su vida. ¿Quieren seguir con miedo? ¿Quieren seguir teniendo miedo a los ratones? ¿Quieren seguir teniendo miedo a las cucarachas? ¿Quieren seguir teniendo miedo a cambiar de trabajo? ¿Quieren seguir teniendo miedo a estudiar? ¿Quieren seguir teniendo miedo a ser personas de verdad de éxito? Porque eso es lo que le tenemos miedo, ¿o no? Porque cuando usted no quiere salir de esa zona de confort, que fue en la que fuimos educados y formados, es que nosotros estábamos en el vientre, y allá lo único que hacíamos era chuparnos el dedo, porque ahí todo nos suministraba. Y cuando nos sacan del vientre, ¿qué es lo primero que hacemos? Pegamos un grito al berraco y chillamos. Desde ahí empezamos a quejarnos. Porque ya nos dio frío, ya tenemos que llorar para que nos dé hambre, para que nos den de comer. ¿Sí me hago entender? Ya empezamos a depender de nosotros y no de los demás. Entonces, el miedo es parte esencial del ser humano. Pero lo más bonito del miedo es cuando usted lo reta. Eso es lograr sus objetivos. Vencer los miedos. Que hay una mejor propuesta de trabajo, analícenla. Pero hay gente que tiene el dicho de más vale pájaro en mano que 100 volando. O sea, de ahí no va a salir. Esos son los pensamientos de típicos fracasados. En las empresas. Ahora en las empresas, ¿a quién queremos tener en las posiciones? A los más competentes. ¿Y qué es competencia? ¿Qué es una persona competente? El que hace lo que tiene que hacer. El que hace más de lo que tiene que hacer. Así de fácil. La milla extra.
Entonces, por eso, hablamos de formar seres de calidad. Y para formar seres de calidad, necesitamos tener 4 pasos. El primero, el bien ser. ¿Qué es el bien ser? Ser disciplinado, ser respetuoso, ser decente, ser amable y ser cariñoso. ¿Será que eso es el bien ser? Claro que sí. La base fundamental de todos los valores del ser humano. Ser respetuoso, ser amable, ser decente, ser fiel con su pareja. Y ser cariñoso. ¿Será que eso es el bien ser? ¿Ser cariñoso es importante o no? Sí, claro. Hay tantas personas que ni siquiera son capaces de darle un abrazo o un beso a su hijo. Por las mañanas nos levantamos y lo único que hacemos es gritar, regañar y amargarle la vida a esos niños que se van para un colegio y llegan muchas veces hasta llorando al colegio porque el papá lo regañó por una pendejada. Nosotros cuando estábamos dictando esta conferencia en el Agustiniano del Norte, estaba el papá del que se le murieron los 2 niños en el bus. Ese señor se puso a llorar en la conferencia porque él dijo, el día que se murieron mis 2 hijos, y él está más arrepentido por esa parte. Peleó con los hijos porque uno de ellos no quiso desayunar. Y el otro le dijo, papá, pero si él no tiene hambre. Y casi le pega porque le dijo, ¿usted por qué se mete? Y salió peleando con sus 2 hijos. Y se fue bravo. Y oh, qué tristeza cuando llegó por la tarde y ya no estaban sus hijos. ¿Cuántas veces nos vamos hasta sin despedirnos de nuestra pareja? Nos ponemos bravos, hasta nos acostamos bravos con la pareja. Si tenemos que dormir con ella, por Dios. Pensemos si estamos obrando bien, si estamos siendo personas del bien ser. Con un familiar, cuántas veces peleando con alguien, discutiendo con alguien por bobadas. ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad? Así él haya sido el que nos haya ofendido. Llamémoslo, saludémoslo. Lo más malo que nos puede pasar es que él diga, no, no quiero hablar con usted, pero usted ya queda tranquilo, su conciencia queda limpia. Hay muchas personas que no hablan ni con el papá ni con la mamá. Pero cuando la vean en una tabla, ahí se van a arrepentir de todo lo que han hecho. Hay un dicho que dice, Dios no castiga ni con palo ni con río, sino con el mismo pellejo. Y tengamos en cuenta eso. No ganamos nada con tener gente abriendo rencores, rabia, ira. Eso es lo que no nos permite crecer. Eso es lo que hace más ese camino que nosotros estamos recorriendo, porque nosotros vinimos a recorrer en este mundo es un camino. Y con estas cosas que tenemos de rabias, todo, lo único que vamos llenando es un bulto en las espaldas que nos hace más pesado el camino. Desocupemos ese bulto. Vamos tranquilos por la vida. Y ese bien ser nos lleva ¿al qué? Al bien hacer. ¿Qué es el bien hacer? Muy sencillo. Yo simplemente, todo lo que haga, hágalo bien. Si se va a levantar, levántese bien. Si se va a bañar, báñese bien. Si se va a trabajar, trabaje bien. Si va a hacer el amor, hágalo bien. Pero hágalo bien, hermano. Hágalo con ganas. Pero hay personas que medio se levantan, medio se bañan, medio trabajan, medio viven. Y a todas horas son los que le vienen diciendo, ay, más o menos. Como cuando usted era pobre. Y esa es la mentalidad de esas personas. Y ese bien hacer, cuando usted llega por la tarde a su casa, ¿sabe qué? Cuando usted tiene el bien hacer, llega a su casa con su conciencia tranquila. Y eso es lo que le permite dormir en paz, tranquilo. Hay personas que no duermen. ¿Por qué? Por todos sus cargos de conciencia que tienen. Porque no trabajan el bien hacer. Y ese bien hacer nos lleva al bienestar. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es la satisfacción, la felicidad. Cuando usted sale a la calle y nadie le puede decir, usted me engañó, usted me tumbó, usted me mintió, usted me pegó, usted hizo algo contra mí. Ese es el bienestar. Y ese bienestar es lo que todos buscamos a través de nuestra realización de la vida. ¿O no es así? El bienestar con nuestros hijos, el bienestar con nuestros amigos, el bienestar con nuestros compañeros, el bienestar con nuestros vecinos. Hay personas que les da rabia hasta que el vecino tenga algo más. ¿Será que está trabajando el bienestar? Hay personas que los vecinos, todo el mundo lo quiere. ¿O no es así? Hay personas que le caen bien a todo el mundo, hay otros que no le caen bien a nadie. ¿Por qué? Porque no generan bienestar. Y eso se ve en todo lo que nos... Usted se tiene que vestir bien para hacer sentir bien a los demás. Usted tiene que hablar bien para hacer sentir bien a los demás. Por eso, ese bienestar nos lleva al bien tener. Hay un personaje que hace poco nos mandó una razón con su hijo mayor, porque
le aplicaron la inyección letal en la China. ¿Se acuerdan del colombiano que Sí. y mandó una razón por su hijo? Díganle a los colombianos. Y el hijo salió a los noticieros a decir, mi papá le manda a decir que muchas veces pensamos en el bien tener sin saber y sin hacer. Y sin ser. Primero el ser para un bien tener. Pero cuando usted no tiene ser, el tener le importa como sea. Ahorita están dando una de estas que se llama aeropuerto. ¿Ven? ¿Ven? Que uno dice, oye, este pendejo por 5 millones va 8 y 10 años a la cárcel. Esto no le ocurre. No le alcanza ni para el abogado. ¿O no es así? Es lo que tenemos que pensar. ¿Será que el Señor tiene el bien ser? Y ese señor cambió, siendo un pensionado, y él decía, podía estar reunido con mi familia, tomándome una taza de aguapanela y un pan feliz, que irme a otro país a hacer cosas malas para tenerles caviar en el comedor a mis hijos. ¿Cómo cambió la cultura? Y esa es la cultura que tenemos que cambiar nosotros. De nada le sirve a usted tener si no es un bien ser. Porque todo lo que se consigue mal habido, créame que no dura. Para nada. De ahí la importancia de nosotros empezar a ver todo nuestro comportamiento. Por eso, si algo manejamos nosotros son nuestras creencias. ¿Qué son creencias para ustedes? A ver, ¿qué son creencias? Lo que yo creo. Lo que usted cree. ¿Qué son creencias? Para mí creencias es todo el conjunto de valores que viven en mí y es lo que me lleva a actuar. Perfecto. Eso es. Igual, principios, valores. Sí. Forma de pensar con valores adicionales y principios, conductas. Conocerse uno mismo, saber hasta dónde puede llegar. A ver. Sus limitantes y cuáles no. Creencias es parte de lo que a nosotros nos inculcaron, nos formaron, nos dieron. A nosotros nos dieron unas creencias. Ejemplo, ¿la religión es una creencia o no? Sí. ¿O no es así? Sí, claro. Y en consecuencia actúa bien o más. Exacto. ¿Qué pasó? A nosotros nos decían los 10 mandamientos. ¿O no? No matar, no desear la mujer del prójimo, ahora la que más nos gusta. ¿Sí o no? Honrar a padre y madre. Y nosotros respetábamos esas normas. Cuando se cambian las creencias, se pierden las normas. Por eso esas buenas creencias que nos inculcaron. Por eso nos permite a nosotros ser hombres de bien, ser hombres de valores, ser hombres de principios. A nosotros nos decían, mijo, estudie para que sea alguien en la vida. Eso era una creencia. Y muchos de nosotros sabemos que necesitamos, así no sea meternos a una institución a esto, pero necesitamos autocapacitarnos, leemos, estamos en cualquier parte todos los días adquiriendo conocimiento, porque es una creencia. Y esa creencia, ¿qué se nos volvió? Un pensamiento. Nuestras creencias forman nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tienen los hijitos que se llaman sentimientos. Y esos sentimientos son los que forman nuestras conductas. Y por eso se dice que una persona de malos pensamientos, ¿cómo son sus sentimientos? Malos. ¿Y cómo son sus conductas? Pésimas. Tenemos ejemplos, un Pablo Escobar. Miren sus creencias. ¿Y por qué sus creencias? ¿Qué le decía la mamá cuando se robó la primera bicicleta? Que fue lo primero que se robó Pablo Escobar. Llegó Pablo Escobar corriendo, la escondió, llegó la policía a buscarlo, casi se lo llevan. Y después cuando se fue la policía, que la mamá logró que se fuera, le dijo, cuando usted vaya a robar, hágalo bien o no lo haga. Miren la creencia que le inculcó. Fue la mamá la que lo llevó a eso. Y esa creencia. Y después de ese sentimiento genera una conducta. ¿Y nuestras conductas qué nos generan? Hábitos. Por eso hay muchas personas que no tienen el hábito de madrugar, de trabajar, de formarse, de capacitarse, de leer. Perdimos los hábitos. Miren los hábitos que tenemos ahora. Miren nuestros hijos sentados en un comedor. Ahora usted se va a ver una reunión de familia y el 90% está chateando. La pregunta es, ¿eso es una reunión? Pero si nosotros empezamos a nosotros nos educaron con los hábitos, ¿por qué lo estamos cambiando? Muy sencillo, estamos en el comedor y hay de que alguien coja uno. Yo lo tengo en mi casa como cultura. Nadie se puede sentar en el comedor con el celular. Sonó el celular de malas.
estamos almorzando, estamos comiendo. ¿Ustedes creen que antes se podía llamar a una persona a las 9 de la noche a la casa? Eso era un acto de mala educación. O un muerto. ¿Ah? O un muerto. Alguien se murió. Y escasamente lo que dice mi suegra. Que se murió a las 10 de la noche. ¿Para qué llaman si ya se murió? Esperen más bien el otro día de no dormir. Así dice mi suegra. O sea, a mí no me van a llamar, que llamen a todo el mundo a las 10 de la noche. ¿Qué van a hacer? Nada. Sí les quitaron el sueño. En cambio, al otro día llegan bien a la funeraria, bien. Así dice ella. Y tiene toda la razón. Ay, imagínate, a las 11 de la noche. Imagínate que murió tal. Ay, qué vaina. Y entonces, no, espera mañana a ver dónde lo tiene. Le metí el sueño el bobo este. Porque no me llama mañana y me cuenta que ya murió, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Sí me hago entender? Es lo que cada uno de nosotros. Y ojo, ¿y esos hábitos forman nuestro carácter? Yo le hago una pregunta. Cuando usted conoce a alguien o su pareja, ¿usted qué quiere que sea? ¿De carácter o no sea de carácter? Claro. De carácter. De carácter y bueno. Una persona que tome decisiones, Sí. que actúe por ella misma, no por los demás. Y ese carácter es el que forma nuestro destino. De ahí la importancia de nosotros empezar a ver por qué tenemos que empezar a retomar lo que hemos perdido. Miren, los niños de ahora no nacieron con un chip, eso es mentira. Eso es mentira. Yo no he visto el primer niño que nazca sin conocer un computador y diga, oiga, ¿dónde está el computador con el teclado y el mouse? No, usted primero le tiene que enseñar que es un computador, un teclado y un mouse. Él recibe toda la información. Pero ese cuentico es que se nacieron con un chip. Hace poco, hace como 2 o 3 años, fueron y sacaron a una mujer que la encontraron por ahí en la selva, en pleno siglo XXI, y no conocía un carro. En pleno siglo XXI, no sabía que era un teléfono. Miren cuando sacaron al coronel Mendieta, ¿se acuerdan? El tipo no sabía manejar un celular. El coronel Mendieta, el de la policía, no sabía manejar un celular. Lo tuvieron que empezar a educar otra vez como un niño. Y formarlo, él no conocía los carros de inyección. ¿Por qué? Porque lo bailaron. Entonces, ¿a usted qué lo hace? Usted forma a la persona. Usted la forma. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer con nuestras nuevas generaciones. Por eso hablábamos de inconsciente y consciente. ¿Qué es el consciente? La mente consciente es el 5% del cual nosotros utilizamos. Por eso cuando una persona logra dejar de fumar, se dicen que tuvo mucha ¿qué? Voluntad. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. ¿Sabe por qué? Porque el 5 venció al 95. ¿Qué es la mente consciente? Es la capacidad de estado de nuestra mente que nos permite darnos cuenta de lo que está sucediendo en este preciso momento. Es decir, son los pensamientos, razonamientos, procesos neurológicos que nos ayudan a percibir y a conectarnos con el aquí y el ahora. Lo que en programación neurolingüística llamamos gestal. Es la gestal. La pregunta es, ¿por qué se preocupa por el pasado si ya pasó? ¿Por qué se preocupa por el presente si no ha llegado? Por el futuro si no ha llegado. Preocúpense por el presente, que es el que está viviendo. Así de simple. Si usted planea bien el presente, ¿cómo será su futuro? Bien. Pero por estar pensando en el pasado y en el presente, no disfruta lo que tiene. Y ahí es donde la estamos embarrando. Programación neurolingüística es eso. Disfrute ahora. Disfrute la oportunidad que van a tener hoy. Esta oportunidad no la van a volver a tener. Porque yo le garantizo, para que nosotros volvamos tiene que ser muy diferente. Pero esta oportunidad hay que disfrutarla. Hay que tenerla. Yo sí le puedo garantizar. Y les puedo decir a ustedes que la programación neurolingüística sirve. Porque la programación neurolingüística no solo nos cambia a nosotros como personas, como seres humanos, para mejorar las relaciones humanas con todo el mundo. ¿Sabe para qué nos sirve? Para crecer económicamente. Para crecer laboralmente. Que es parte esencial de lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes ya están el 50% o más, casi el 70% de sus vidas trabajando. Porque el 30% de su casa y el otro 30% durmiendo. ¿O no es así? Entonces piensen lo que estamos haciendo. Si de verdad sirve, hay personas que lo nombraron de archivo y ahí se muere de archivo, ahí se quedó. Porque nunca se preocupó por crecer, por ser más. Y son, miren, hasta las mujeres. Ahora, un hombre así, para afuera, porque ellas quieren un hombre que crezca, que aspire a tener más cosas. Y lo mismo un hombre con una mujer. Uno no se conforma con una mujer mediocre ya. Uno quiere una mujer que también tenga aspiraciones, que crezca, que ayude.
No que ayude económicamente, pero que se ayude en pensar, en dar opiniones, en crecer. Y que ahora las mujeres están ayudando también económicamente, porque la vida no está fácil. Por eso se dice que este nivel de la mente es el que nos permite experimentar o reconocer lo que llamamos tiempo presente. Como nunca miramos esto, por eso nunca vemos las oportunidades. Porque no estamos viendo el aquí y el ahora. No estamos viendo las oportunidades. El tiempo presente es ya. ¿Qué le tengo que sacar a este tiempo presente? Porque en un segundo ya no es presente. Ya pasó. Y dejé pasar oportunidades. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Que no estamos viendo las oportunidades que nos da la vida. Y muchas veces nos damos cuenta. Mire, yo les digo algo. El probar, el fracasar en una empresa no nos hace a nosotros peores. ¿Sabe qué? Nos hace más fuertes. Porque esa es una gran ventaja que le tenemos a muchas personas. Para yo llegar a esta empresa tuve que fracasar 3 o 4 veces antes para llegar hasta acá. ¿Saben yo cuántas veces fracasó? ¿Sí? Todos. Se habla de todos los que están. Mire a Rafael Molano cuántas veces fracasó, el de Ponquerramo. Pregúntele al de Servientrega, que llama él Jesús Guerrero, cuántas veces fracasó. Hasta que por fin. Pero hay personas que fracasan y ahí se quedan. No es las veces que te caigas, es las veces que te levantas. Cuenta de eso. Esas son las que valen. Por eso se empezar a mirar. Y nos ayuda a estar más atentos, facilitando nuestra capacidad de tomar decisiones y de aprovechar las oportunidades y disfrutar la vida. Porque nunca sabemos tomar decisiones. Siempre estamos, ay, espere, yo no pienso. Ay, espere. No, señores. Hay un dicho que dice, el que piensa, pierde. Y muchas veces, cuando ustedes tomaron decisiones, ya no había la opción. ¿O no es cierto? Le ha pasado a mucha gente, hasta cuando van a un almacén. Miren esta oferta de este par de zapatos. No, déjenme pensando. Al otro día volvimos, la oferta era ayer. Pero sí, la oferta era ayer. No la supiste aprovechar. Conocimos a una persona, no la supimos aprovechar, la perdemos. Hasta nuestras parejas, hasta nuestros hogares, todo, porque no sabemos aprovechar las oportunidades de disfrutar la vida. Porque todo lo tenemos que ver como disfrutar la vida. Por eso, ¿qué es el inconsciente? Ojo con esto. La personalidad del ser humano se va armando hasta los primeros 10 años. Etapa en la cual vamos aprendiendo a actuar. Ojo, vamos aprendiendo a actuar. O sea, hasta los 10 años que vamos inculcando nuestras creencias. Según los programas que recibimos de nuestra familia, de nuestra cultura. ¿Qué recibimos? Recomendaciones, enseñanzas, lecciones de vida, normas, valores, creencias y genética. ¿Será que la genética influye? Claro que sí. Claro que sí. Por eso nuestros pensamientos, si son negativos, pueden influir en nuestros hijos. Nosotros los podemos formar o negativos o positivos, depende de nosotros. Por eso se dice que nosotros, ¿cómo estamos programando a nuestros hijos? Y ahí la importancia de aprender programación neurolingüística. Porque muchas veces venimos con una mala programación y ellos van a seguir con esa mala programación. La pregunta es, si yo cambio mi mala programación y actúo con una buena programación para formar a mis hijos, a mi familia y a todos los que me rodean, ¿será que voy a lograr más éxito? Claro que sí. Y es donde nosotros tenemos que empezar a mirar. Por eso, o sufres el dolor de la disciplina y triunfas, o sufres el dolor del arrepentimiento y fracasas. Yo prefiero sufrir el dolor de la disciplina. ¿Cómo es ahí? ¿O sufren el dolor del arrepentimiento y fracasas? Claro, porque es que hay una cosa. Cuando tú no haces las cosas, ¿qué te da? Ah, ya. ¿Te arrepientes? Sí, sí, sí. Ay, yo me arrepiento. Mire, No cuando- me no voy a cuando contar me- una cosa. no Yo cuando conozco una me mujer equivoco, que el marido le da unas buenas. No le da para el carro. Y cada vez que nos sentamos a hablar con ella, dice, ¿sabe qué? Me arrepiento de ese novio que yo tenía que me quería tanto. Pero me parecía tan bobo, que me mandaba flores, me parecía tan ridículo. Me quedé con este que sí era un varón, pues claro, le dan la jeta todos los días, ese sí es varón. ¿Sí? Ahí está haciendo ella. El otro que quería, hay muchas veces cuando usted, a los hijos que no les gusta que les den disciplina. Sí. Pero la pregunta es después, ¿qué dice? Gracias a mi papá llegué a estar donde estaba. Imponer disciplina no es fácil, ya a nadie le gusta. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos hemos formado así? ¿Cuánto nos hemos formado así? Yo tengo un conferencista que cuando salió a dictar conferencias estábamos ante 40 personas y yo me senté y él salió a dictar la conferencia y como a los 20 minutos le dije, perdón un momentico, siéntese señor, y le quité la conferencia. ¿Usted sabe quién es, no? Casi me pega ese señor y él dice que a él nunca se le va a olvidar ese detalle.
Pero ¿sabe qué le sirvió? De aprender a ver qué había hecho hasta ese minuto y cambiar su posición. En este momento, que es Alberto González, en este momento es uno de los mejores directores que tiene, y para mí es un director que se formó a palos. Ese día casi me pega en la oficina y me dijo de frente: usted es un hijo de puta. Pero así muchas veces, pero yo no podía dejar que él la siguiera, hermano. Y después, cuando entendí y comprendí, digo: gracias. Pero es que es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nosotros tenemos que guiarnos. Por eso se dice que nuestro cerebro es ¿qué? Literal. ¿Qué quiere decir literal? Que tal como lo dices, lo recibo. Lo recibo. Ejemplo: hola, buenos días, ¿cómo amaneció? Mano, jodido. Y lo mira el cerebro y dice: sí, es verdad, mírelo. No, Camina jodido, habla jodido, mira jodido. Está jodido. Porque el cerebro lo convence. Es más, se viste jodido. Carece de análisis. El cerebro no analiza. El cerebro es pragmático totalmente. Por eso cuando usted muchas veces, maldita vida esta la que me tocó a mí. Es más, empiezan a llegar enfermedades, empiezan a llegar todo, porque su vida está maldita. Su cerebro dice: a este man, mándele todo lo que sea maldito, que este lo quiere, lo está pidiendo, lo necesita. Hay gente que habla así o no. ¿No lo he oído hablar? El cerebro no analiza, señores. El cerebro lo manda a usted, el inconsciente lo manda a usted a fumar. El que analiza es el consciente. El inconsciente no analiza, por eso el inconsciente le dice: fume, tome trago, y ahí es donde se convierten los hábitos. Se vuelven alcohólicos, drogadictos, todo lo que quiera, porque no analiza. Ojo, se confunde con el uso de la palabra no. Por eso cuando usted tome una decisión, nunca utilice la palabra no. Si usted dice: no quiero volver a fumar, el cerebro le dice: sí, va a fumar. Pero si usted pone al consciente a analizar con la palabra fumar y dice: mire, fumar para mí me está llevando a estar más enfermo. Ahí ya el consciente toma esa palabra y empieza a tomar actitud sobre el inconsciente. Tenemos que saber cómo decir las cosas. Cuando vamos a hablar con nuestros hijos, cómo los programamos. No es decirle: usted tiene que ser un berraco. Eso no es programarlo. Programarlo de otra manera, palabras técnicas, que es lo que les enseñamos nosotros a ustedes en programación neurolingüística. ¿Cómo programar a un niño? Un niño de los 0 a los 5 años necesita un tiempo especial para programarlo. Usted tiene que esperar a un niño de 0 a 5 años, más o menos, que se duerma entre 10 y 15 minutos, después de que entre en sueño profundo. O sea, se duerme y espera entre 10 y 15 minutos, que es cuando entra en sueño profundo. El niño de los 7 a los 15 años tiene que esperar más o menos de 20 a 30 minutos. Si usted lo hace antes, no logra ningún efecto. ¿Qué pasa? Cuando usted entra en sueño profundo, es cuando podemos entrar a su inconsciente y empezar a hablar. Y empezar a trabajar el consciente y el inconsciente. Consciente, inconsciente, inconsciente. Y empieza ¿qué? A programar. Cuando el niño llega y le dice: papá, es que soy muy malo en matemáticas. Se lo dijo: tú no eres muy malo en matemáticas. Tal vez que no has tomado la decisión de aprender bien matemáticas. Porque tú eres bueno en todo. En todo. Y las decisiones que tú tomas, eso es un matemático. Cuando tú juegas, estás haciendo matemáticas. Dime una cosa: cuando tú juegas fútbol, para meter un gol, ¿qué es lo que tienes que hacer? Matemáticas. ¿Cómo le tengo que pegar para que entre en ese caboncito que está allá? Eso es matemáticas, hijo. Y tú eres de los mejores. Y empieza ¿qué? A relacionar el juego con la educación. Oiga, ¿verdad? Yo hago goles y hasta el tiro libre. Claro, hijo. Imagínate cobrando penalti y buscando el cuadro en otro lado. Eso es matemáticas, hijo. Cuando tú vas a dar un pase, ¿qué es? ¿Precisión o no? Es matemáticas. Por eso se dice que las matemáticas están consideradas entre las inteligencias múltiples. ¿Para qué nos sirven las matemáticas al ser humano? Para aprender a resolver problemas. Tolerancia al Fracaso. fracaso. Esas son las matemáticas en el ser humano. Y por eso tenemos que programar a ellos. Espere que se duerme y vaya y hable. Háblele por el lado derecho, con palabras de poder. ¿Cuáles son las palabras de poder? Ya las van a ver ustedes en el curso de programación neurolingüística. ¿Cuáles son las palabras que se deben utilizar? Y cuando estamos con un adulto mayor de 17 años, tenemos que esperar más o menos 40 minutos a que entre sueño profundo.
No lo vayan a hacer antes porque no se despierta ese marido o esa mujer emberracada porque usted le está diciendo cosas. Y se meten en un lío. ¿Cómo así que no deba? Entonces todo lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y ojo con esto, carece del sentido del humor. Cuando nosotros, eso de hablar de bullying y todo eso, en el cerebro se hace efecto. La pregunta es, ¿nosotros cómo arreglamos el bullying? Puños. Detrás de la escuela a la salida. Ese era el bullying que nosotros teníamos. Es más, llegábamos a la casa todos golpeados y le decíamos a los papás, nos preguntaban, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿No? Un compañero me dio una muela y nos daba otra por pendejos. Él se mandó a dar pendejos. A un cocotazo por bobo. ¿Por qué? Porque nosotros, el sentido del humor de nosotros era, si era gordito me hacía respetar, si era flaquito me hacía respetar. Pero ahora llegan a la casa, me dijeron gordo, corra para un psicólogo. Y después el huevón se suicida, que le dieron gordo, porque no tienen esa estructura mental. Por eso el cerebro carece de sentido del humor. Nosotros no podemos permitir que hayan personas que se burlen de los defectos de los demás. ¿O no es así? Porque usted se puede reír, porque se está burlando de usted, pero su cerebro lo está tomando como algo muy en serio. Y eso hace que la persona empiece a tomar, ahora con la debilidad que hay, es depresión, empiezan a tener muchos problemas sociales, que es lo que nosotros tenemos que generar. Por eso le tenemos que decir a un niño, hijito, usted es gordito, bien, talentadito. Esa es la historia de cuando se me olvidó el técnico de Argentina se llevó a ¿Maradona? ¿Cuál? No. se llevó a Maradona, se llevó a Canilla, al primero que hubo de Francia, ¿cómo los de que hacen en Francia? Esto de Toulon, Sí, el Esperanzas de Toulon. francés de Toulon. Lo llevó, espera, ya ahorita me acuerdo cuál técnico. ¿Se los llevó a ellos? ¿Sí? Menotti, ¿Eran ¿cómo unos es? peladitos? ¿Ah? Menotti. No, eran unos peladitos, que fue el presidente del Real Madrid. Valdano. Él era el técnico de ellos, de Maradona, de Canilla, de todos esos jugadores que fueron. Cuando llegó allá, pues imagínense, Maradona no tenía ni para el bus. Maradona, los guayos del Maradona eran todos remendados. Y menos los de Canilla. Y los llevó él y les dijo, ya descarguen todo el hotel que nos vamos a ver un partido. Y ese día jugaba Francia. Como era local, y lo sentaron en la tribuna a ver cuándo. Ven que salen los jugadores de Francia. Primero llegaron en un bus, con unas sudaderas, chaquetas, y ellos, cuando se entraron y vieron semejantes tipos grandototes jugando, y ellos, Maradona, semejante enano. ¿Sabe qué le dijo Maradona a los compañeros? Digo, ¿y este qué estará creyendo? ¿Que le vamos a ganar a semejantes macancanes? Este man alcanzó a ir. Y llegó y dijo, espere que lleguemos a la concentración. Y llegó a la concentración y les mostró el partido. ¿No quiere que le diga una cosa? Ese grandotote que usted ve ahí, ese tipo grande que usted ve ahí, si ese tipo lo llevamos para Argentina, ya, lo llevamos